Hoy vamos a hablar acerca del camino que yo elegí tomar y que quizás tú también lo has elegido, que es el camino de la creatividad. Hey, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Francisco Aguilera, diseñador e instructor de cursos en línea y me dedico principalmente a hacer videos con tutoriales y reflexiones sobre diseño. Bien, si esto suena como algo interesante para ti, te invito a considerar suscribirte si es que aún no lo has hecho. Hoy vamos a tener algo un poco diferente a lo habitual. Por lo general, los días miércoles tenemos un video en donde tenemos algún tutorial o alguna reflexión sobre algún tema en particular. Pero hoy voy a compartir contigo una charla. Y antes de entrar a la charla quiero compartirte la historia. Resulta que durante el 2017 me contactaron los organizadores de un evento llamado Charlas IDI, en donde se habla acerca de creatividad, diseño y cosas digitales principalmente, para que contara mi historia desde el punto de vista de cómo llegué a ser un diseñador y cómo empecé en este camino de ofrecer tutoriales y hacer contenido para la web. Así que en esa ocasión hice una charla que fue bien recibida, que se llamó El Camino de la Creatividad. Por lo menos la gente que estaba ahí me dijo que le gustó y bueno, puede que haya sido una forma de ser amables conmigo o puede que de verdad les haya gustado. Y por razones técnicas, finalmente las grabaciones de esas charlas no pudieron ser publicadas y no están en la web en ninguna parte. Y yo dije, bueno, no quiero que esta charla se pierda en el olvido, así que decidí ahora hacer una regrabación o hacer de nuevo esta charla de modo grabado y compartirla contigo en un video para que este contenido no quede perdido ahí solo a los que asistieron ese día, que fueron como unas 50, 60 personas. Así que a continuación vamos a ver esta charla. Si te gusta, por favor déjame un comentario contándome qué te ha parecido y bueno, vamos a ello. Esta charla lleva por nombre El Camino de la Creatividad. ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque básicamente el camino de la creatividad es el camino que yo he tomado todo este tiempo y el que finalmente me ha traído hasta este punto. Cuando me invitaron a dar esta charla me dijeron que lo más interesante en el fondo era contar las historias o las experiencias de cada uno y de alguna forma ir contando cómo es que uno llegó a estar donde está. Y en mi caso yo he llegado donde estoy y creo que seguiré llegando a donde vaya gracias a la creatividad. Y por lo general cuando a una persona le invitan a dar charlas es porque han tenido logros importantes o han conseguido cosas interesantes que otras personas generalmente no consiguen. Pero en mi caso es diferente. De hecho yo no tengo algún gran triunfo, yo no tengo un registro importante, ni siquiera por los estándares generales del mundo podría considerarme una persona exitosa. Así que empecé a buscar en mi historial y descubrí que sí hay un pequeño triunfo que es bien importante y lo publiqué en Facebook. Un día estaba pelando una mandarina, una de mis frutas favoritas, estaba muy concentrado y de pronto terminé de sacar la cáscara y vi que toda la cáscara de la mandarina había quedado en una sola pieza y me sentí súper orgulloso, lo compartí en mi Facebook. Por un rato me sentí como el tipo más exitoso del mundo, me sentí como el más importante. Pero no pasaron ni 10 minutos y mi amigo Ray me dijo, oye, qué interesante, yo también lo hice. Así que finalmente el logro más importante de mi vida ni siquiera es un gran logro. Así que, ¿por qué te cuento esto? Bueno, para bajarte un poquito las expectativas, porque yo soy un tipo común y corriente. Siempre me sorprende cuando me invitan a dar charlas o cosas así, porque yo digo, bueno, no tengo nada especial que decir, ni siquiera soy un tipo especial. Soy una persona común y corriente y quizás por eso las cosas que yo digo tienden a hacerle sentido a la gente porque soy uno más, ¿bien? No soy ningún Steve Jobs, no soy ningún Bill Gates que está en el Olimpo mirando hacia abajo a las personas. Así que, mirando un poquito más mi historia, me di cuenta de que sí hay algo un poco especial conmigo y es que estoy un poquito loco, mira. Me imagino que la mayoría de los que están viendo este video o están escuchando esto no harían lo mismo que yo. Cuando yo tenía más o menos 13 o 14 años o 15, no me acuerdo bien el momento específico, pero más o menos en la adolescencia, mis padres, mi mamá, mi papá empezaron a participar con un grupo de amigos y se reunían todos los sábados. Todos los sábados entre más o menos las 8 y las 3 de la mañana se juntaban y comían
comían cositas, se tomaban algún refresco, bueno, se juntaban a pasarlo bien con sus amigos. Y mi hermana habitualmente también salía, entonces yo, un adolescente, se quedaba en la casa solo. ¿Qué es lo que harían ustedes? Me imagino que la mayoría de ustedes lo que harían son armar fiestas, invitar amigos, volverse locos, poner música fuerte, bla, bla, bla. ¿Qué era lo que yo hacía? Yo decía, voy a estar solito en la casa, entonces mi plan perfecto era agarrar mis lápices, agarrar mis croqueras, sentarme al medio del living, en una mesita en particular que yo usaba, poner la música fuerte con la música que me gustara en ese momento y pasarme todo ese rato dibujando tranquilamente sin que nadie me molestara. Ese era el equivalente para mí de hacer fiesta. Así que ese probablemente sea el punto que me diferencia del resto y que mirándolo con un poquito de perspectiva, con un poquito de perspectiva del tiempo mirándolo hacia atrás, probablemente es porque yo tengo, es la muestra de que yo tengo una condición con la que me toca vivir, que yo he dado en llamar TCC. ¿Qué es TCC? Bueno, ¿has escuchado alguna vez hablar de la gente con trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, yo creo que en mi caso yo tengo algo parecido, pero es un trastorno creativo compulsivo. Porque no puedo estar mucho tiempo, no puedo estar ningún rato sin estar creando algo. Y eso es algo que viene desde que yo era muy pequeño, mira. Cuando pequeño me gustaban mucho los dibujos animados, como probablemente a todos los niños, pero no me bastaba con mirar los dibujos animados y decir, oye, qué interesante esto, o reírme y después me olvidaba de ello. Yo veía los dibujos animados y decía, yo quiero hacer eso, no quiero simplemente ser un espectador, quiero crear dibujos animados como eso, quiero crear cómics en este caso. A mí me gustaban mucho los dibujos animados y los cómics. Recuerdo cuando mi papá me regaló el primer Superman que me trajo, era justamente uno dibujado por Mike Mignola, que no es cosa menor. Yo quedé alucinado y siempre quise llegar a hacer algo de ese tipo. Y es como, me gustaba mucho lo que decía un dibujante que se llama Puño en una de sus charlas, decía que a él siempre le preguntaban, ¿cuándo empezaste a dibujar? Y él decía, bueno, todos dibujamos cuando niños. La pregunta no es cuándo yo empecé a dibujar, la pregunta es cuándo tú dejaste de dibujar. Porque yo en realidad nunca dejé de dibujar hasta el día de hoy. Y lo que hacía en este caso era copiar el estilo de dibujos. Puedes ver que esto es claramente una copia de Dragon Ball, ¿cierto? Pero no podemos culpar a un niño de 6, 7 años por hacer plagio, ¿no? Supongo que no es correcto. Entonces, todos los días yo me las pasaba dibujando cosas detrás de página tras página de dibujos. De hecho, tengo una carpeta con probablemente así llena de dibujos de cuando era niño y me gusta conservarla y mirarla para darme cuenta de que finalmente con el tiempo no he cambiado tanto. Hoy día no me paso el día entero dibujando porque tengo otras responsabilidades, pero sí, cuando estoy en reuniones sí, o cuando estoy concentrándome en algo, siempre estoy dibujando. Y eso es súper interesante. Así que esto es lo que yo hacía cuando niño. Fíjate lo cafés que ya están estas hojas del tiempo que ha pasado. Y no fue solo cuando niño, como te decía, no es un tema de cuando uno empezó a dibujar, sino de nunca dejar de dibujar. Y pasando el tiempo iba mejorando un poquito más las capacidades a la hora de dibujar, pero seguía con esto. Fíjate que este es un cómic que yo hice, se llama Asesinato, súper positivo cuando niño mis dibujos. Y fíjate que este es un detective que yo me inventé que se llama Javier Godoy. Bueno, como mi nombre, yo soy Francisco Javier Aguilera Godoy. Era mi segundo nombre y mi segundo apellido convertido en un detective que tenía una chaqueta exactamente igual a Oshi Shinomori de Samurai X. Así que la creatividad no era lo más grande, o no la creatividad, la originalidad no era lo más interesante para mí, pero sí era la capacidad de estar creando algo siempre. Entonces ahí podemos ver algunas páginas internas de un cómic y podemos ver todo lo que tenía. Mira, tenía sensualidad, tenía romance, tenía suspenso y tenía gore al mismo tiempo en solo 2 páginas. Supongo que así funciona la vida de un adolescente. Pero eso no es todo, porque gracias a esta locura de estar siempre dibujando, siempre inventando, siempre creando cosas, pude llegar hasta conocer gente igual de loca.
y este es un dibujo que hicimos con Natalia, quien hoy día es mi esposa, pero esto lo hicimos cuando teníamos como 16 años. Nos conocimos en un grupo de fanáticos de los cómics japoneses y al tiro hicimos, de inmediato hicimos match, digamos, nos caímos relativamente bien en la primera instancia porque teníamos gustos más o menos parecidos, nos gustaba el mismo dibujante que era Masakazu Katsura y constantemente hacíamos esto de que yo hacía un dibujo y ella lo pintaba, o ella hacía un dibujo y yo lo pintaba, y descubrí que no era el único que estaba igual de loco creativamente. Pero no solo de dibujo vive mi creatividad, porque cuando salí de cuarto medio, que en el fondo es cuando salí de la secundaria, mis papás me regalaron mi primera computadora, sabiendo que yo tenía intenciones de entrar a estudiar diseño. Dijeron, bueno, aquí tienes tu primera computadora para que aprendas para que puedas utilizarlo ahora que tienes intenciones de entrar a estudiar diseño y bla bla bla. Y resulta que mi cuñado, que le gusta mucho la música, instaló en el computador un par de aplicaciones para escuchar música y para eventualmente modificar música. Principalmente las instaló para tener estos karaokes en MIDI que habían en esa época. Estamos hablando como del 2002, 2003. Y yo descubrí que no solamente podías descargar los archivos MIDI y escuchar la música, sino que también podías, haciendo clic aquí, clic allá, ir creando tus propias composiciones. Y así, jugando, llegué a crearme un disco que, consciente de lo malo que era ese disco, le puse como título "A esto le llaman música". E incluso era un disco conceptual, porque yo imaginaba que llegaban los extraterrestres y buscando el arte esencial, ¿cierto? Como que a los extraterrestres les había llegado el rumor de que en la Tierra se había inventado el mayor arte posible, que era la música, y que justo cuando aterrizaban acá llegaban a mi patio y escuchaban mi propia música, que era tan mala que los tipos decían, vamos a destruir la Tierra porque ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden llamar a esto música si es tan malo? Y de verdad era malo lo que hacía, pero podría haber evitado hacer algo malo simplemente no haciendo nada. Pero eso no es una opción para alguien con trastorno creativo compulsivo. La creatividad va primero, el resultado, si es bueno o malo, ya se verá después. Así que, bueno, esta es la portada del disco, que obviamente lo dibujé yo. Y esta es la página interna del disco, en donde claramente se ve un extraterrestre tratando de matarme por haber hecho tal blasfemia de componer esa música. Bueno, y esto no fue lo único, porque aquí me estoy saltando un poquito la línea del tiempo, pero algunos años después me junté con mi sobrino, que en aquel entonces yo tenía como 24 años, 25 años, y él tenía entre 12, 13 años, y él sí que toca música, de verdad, él toca la guitarra y otros instrumentos súper bien. Y yo, con mi creatividad y con saber tocar batería, nos pusimos a hacer música. Yo escribía letras y hacía algunos ritmos en la batería, y él hacía la música, y sacamos este disco, del cual sí me siento más orgulloso que el anterior, que era una basofia. Pero decidimos llamarlo Frank Christine llegó a la ciudad. Y es porque él se llama Cristian y yo Francisco, Frank Christine. Inventamos este personaje Frankenstein, que, bueno, vale decir que este dibujo sí, no lo hice yo, este dibujo lo hizo Carla Díaz, una súper buena dibujante chilena que hoy día se encuentra haciendo mangas, así que búscala, es súper bueno su trabajo. Pero en fin, hicimos este disco con más o menos 12 canciones que están súper buenas, principalmente porque la música la hacía él y que quizás están más o menos buenas las letras que yo escribía. Pero nuevamente, este es un ejercicio creativo de ejercer la capacidad de crear algo sin esperar necesariamente que sea bueno, sin esperar necesariamente que se venda o algo por el estilo, simplemente por la necesidad de sacártelo de la cabeza. Pero bueno, volviendo con la línea del tiempo, más cuando entré a estudiar diseño, descubrí que Photoshop no solamente era una herramienta que servía para retocar fotos, cambiarle los colores a algunos elementos, o
cambiarle el fondo a ciertas cosas, sino que también era una herramienta que me servía para colorear mis dibujos. Entonces ahí me entré a obsesionar con colorear dibujos en Photoshop. Entonces aquí hay dos ejemplos. El de la izquierda, por ejemplo, es un dibujo que yo había hecho en papel y luego decidí poder colorearlo en Photoshop. Y a la derecha un dibujo que está completamente hecho en Photoshop ya teniendo una tableta gráfica. Esto probablemente lo hice con una Grafire que un profesor del instituto me regaló. Me dijo, mira, sabes que yo tengo esta Grafire chiquitita de más o menos de este tamaño y yo no la uso, toma, te la regalo. Y con eso yo hice un montón de dibujos y básicamente me obsesioné. Y podría no haberlo hecho porque en esta época yo estaba estudiando diseño, estaba trabajando y mi rutina era más o menos la siguiente. Me levantaba como a las 6 de la mañana, 6:30, para llegar al trabajo a las 8. Trabajaba hasta las 6, así que tenía todo ese tiempo en la oficina. Claro, en la imprenta, porque yo trabajaba en una imprenta, hasta las 6. De ahí salía del trabajo corriendo, me tomaba la locomoción para llegar al instituto porque yo empezaba a estudiar a las 7. Y de las 7 hasta las 10 estaba estudiando, de lunes a viernes. Más o menos a las 11:30 de la noche llegaba a casa para poder alimentarme de nuevo, tomar... y después del trabajo y camino al instituto, me comía un pan o algo arriba de la locomoción. Y después llegaba como a las 11 de la noche a la casa, donde habitualmente mi mamá me estaba esperando con algún sándwich o algo así. Así que ahí comía algo y de ahí para adelante a hacer trabajos para el instituto porque tenía que hacer los trabajos y generalmente me quedaba hasta las 2 de la mañana terminando algún trabajo para repetir la rutina al día siguiente. Y eso era lo que yo hacía. Y de alguna forma, no sé cómo lo conseguía, pero de alguna forma me robaba algunos minutos todos los días para hacer cosas como esta, que no es lo más sano, ¿cierto? Debería haber tomado cualquier minuto que tuviera para dormir un poco, retomar energías, pero finalmente el deseo de crear algo nuevo siempre era más grande. Ahora, cuando estaba estudiando, un día vimos que había un concurso en mi instituto, que era un evento que se llamaba Charquicán, que si no lo sabes, Charquicán es una comida que se hace en Chile, que tiene un montón de ingredientes y están todos revueltos. Bueno, algo así funciona la creatividad y le pusieron a este evento Charquicán porque era un montón de cosas mezcladas. Entonces habían competencias de dibujo, habían competencias de música, habían competencias de cortometrajes y entre ellos íbamos caminando por ahí con mi novia en ese entonces, con Natalia, y vimos que estaba esto y lo vimos justo un día viernes y el plazo de entrega de los trabajos era el día lunes. Esto había estado ahí semanas, pero no lo habíamos visto y lo vimos el día viernes y el plazo de entrega era el día sábado y dijimos, oye, entrémosle a esto. Podríamos no haberlo hecho, pero dijimos, entrémosle a este concurso. ¿Qué podemos hacer? Un cómic no alcanzamos en un fin de semana. Un cortometraje tampoco probablemente alcancemos. Y vimos una sección que se llama diaporama. Y preguntamos rápidamente, ¿qué es un diaporama? Bueno, es una consecución de fotografías que de alguna forma terminan contando una historia y bla, bla, bla. Y nos dijimos, oye, esto sí lo podemos hacer. Y el contexto o el concepto dentro del cual tenían que enmarcarse estos diaporamas era del arte vivo. Entonces dijimos, oye, entrémosle a este concurso. Y lo que nosotros hicimos fue una serie de fotografías, ¿cierto? Alrededor de mi casa, en donde yo estaba como dibujando y el arte cobraba vida y salía a jugar al patio, básicamente. O sea que literalmente hicimos con el concepto del arte vivo. La mayoría de los otros diaporamas tenían que ver como con el arte da vida, el arte nos hace sentir vivos, y se fueron en el camino de la metáfora. Nosotros lo tomamos literal. ¿Qué pasaría si el arte de pronto cobra vida? Y finalmente ganamos este concurso. Tengo un galardón por ahí. Espérame.
Mira, aquí lo tengo. Primer lugar en el Festival Audiovisual Charquicán. Año 2006. Bueno, así que con Natalia nos ganamos este concurso. Estuvimos todo el sábado sacando fotos, toda la noche del sábado haciendo los dibujos y la tarde, el día domingo completo estuvimos montando esto y al final el lunes en la mañana entregamos el pendrive con el diaporama y ganamos, fue súper interesante. Además de eso, cuando yo estaba estudiando también me hice el tiempo, no sé cómo lo conseguí, pero me hice un cómic que se llamaba Confesiones, en donde contaba la historia de una pareja que se enamoraba, se casaba y que finalmente terminaba en alguna tragedia porque ella era infiel y el tipo finalmente decidía asesinarla. Una historia súper súper linda. Pero bueno, en eso me pasaba los días. Mientras no estuviera en el trabajo, mientras no estuviera en el instituto, mientras no estuviera comiendo o en el baño, estaba dibujando o creando alguna cosa, ya sea música, diaporamas o cómics como esto. Lo interesante es que este cómic, Confesiones, yo lo subí a mi DeviantArt en aquel momento, o en algún lugar de internet lo subí, y por alguna razón una chica me escribió un correo y me dijo: Francisco, vi tu cómic, me gustó harto. Por alguna razón le gustó, o por alguna razón lo encontró, no sé cómo, porque ella ni siquiera era alguien fan de los dibujos, pero me dijo: ¿sabes qué? Yo tengo mi novio y vamos a estar de aniversario y quería contratarte para que me dibujes la vida de él en un cómic tal como el que hiciste tú. Y finalmente me contrató para que dibujara en un cómic de 8 páginas la vida de esta persona en un cómic. Así que fue súper interesante. Lo pasé re mal, no me gustó para nada dibujar esto, pero eso ya es harina de otro costal. Pero finalmente hice este trabajo y fue súper extraño. Pero la creatividad finalmente de crear estos cómics terminó en algo. Ahora, si te fijas, ahí va un tipo paseando a su perro con una polera de Jamiroquai. Bueno, esa era yo tenía esa polera en ese entonces. Bueno, pero no solo de dibujos vive la persona, porque cuando yo terminé de estudiar diseño, finalmente empecé a ejercer. Yo trabajé por mucho tiempo en un diario, no, tampoco fue tanto tiempo, trabajé 3 años en un periódico diseñando suplementos que se publican junto a ese periódico. Y resulta que mientras estaba trabajando ahí, en cada ratito libre que tenía, me ponía a buscar tutoriales de HTML, de CSS y de diseño web. Y empecé a aprender bastante de diseño web y eventualmente comencé a ofrecer mis servicios de diseño web. De tal forma que de día trabajaba en este periódico y de noche me dedicaba a ofrecer diseño web a clientes directos de manera freelance. Y cuando decidí renunciar a este trabajo para dedicarme 100% a trabajar como freelance del diseño web, muchos de mis compañeros de trabajo me decían: Francisco, tú sabes mucho de diseño web, sabes mucho de HTML y CSS, ¿por qué no me enseñas? Juntémonos un día y me enseñas. Yo dije, si estas personas, si estos diseñadores que trabajan conmigo están dispuestos a que yo les enseñe sobre diseño web, ¿qué tal si hago un curso en línea? Grabo videos con tutoriales y finalmente los pongo en línea y los vendo. Si ellos quieren, seguramente va a haber un montón de gente más que también quiere aprender sobre lo mismo. Así que grabé una serie de videos, los publiqué dentro de este curso HTML y CSS desde cero y los subí a internet. ¿Sabes cuánta gente se interesó? Cero personas compraron ese curso. Así que finalmente el interés que tenían mis amigos no era tan real. Ni siquiera ellos se inscribieron al curso, que ni siquiera era tan caro. Pero bueno, no me di por vencido ahí. Dije, bueno, quizás me faltó algo de marketing, ¿cierto? No basta con crear un producto, ponerlo ahí y avisarle a las personas que habían preguntado, que en el fondo eran como 10. Entonces de 10 ninguno compró, tampoco es la gran cosa. Así que lo que hice fue tomar este curso y subirlo a Udemy, en donde poquitas personas, pero algunos compraron. Así que fue un poquito más positivo desde ese punto de vista. Habré tenido 8 o 10 estudiantes. No me puedo quejar.
Y algunos de esos estudiantes comenzaron a hacerme algunas preguntas. Comenzaron a preguntarme, oye, ¿cómo hago tal cosa? ¿Cómo hago tal otra cosa? Y me di cuenta de que las respuestas que yo les daba quedaban perdidas en el tiempo. Me preguntaban cómo hacer tal cosa, le decía, pero esta persona aprendía, el resto no. Así que comencé a crearme este blog. Hasta ahora yo tenía un blog, ¿cierto? Pero era un blog en donde subía mis dibujos. Así que dije, bueno, al fin y al cabo nadie entra a ver este blog, así que borré todos mis dibujos y comencé a las preguntas que me hacían estas personas, comencé a responderlas a modo de artículo, de tal forma que en la respuesta simplemente le decía, mira, escribí un artículo sobre esto, pum, link, y ahí iba a leerlo. Y comenzó a darse el caso de que mucha gente empezó a ver este blog. Tampoco tanta gente, sí, tampoco es que yo tenga el blog más popular del mundo. Al día de hoy, más o menos tiene 20.000 visitas mensuales, que tampoco digamos que es tanto, no podría considerarse un super blog, pero suficiente para mí, mucho más de lo que yo podría haber pedido. Así que así es como nació el blog, si es que probablemente me conoces por ahí. Y luego empecé a aprender acerca de un programa llamado WordPress. Ya lo venía usando de antes, lo conocía desde antes, pero me pasaba que cada vez que le entregaba un sitio a un cliente tenía que hacerle un video explicándole, mira, esto es WordPress, así funciona WordPress. Para publicar una entrada tienes que hacerlo de esta forma y bla bla bla. Yo dije, ya, qué aburrido esto. Mejor hago estas mismas lecciones, las convierto en algo constante, lo publico en mi YouTube, en mi sitio, y cada vez que entrego un sitio le digo al cliente, mira, aquí está el curso, anda y velo. No tengo que hacerlo todas las veces. Y hice este curso dominando WordPress, que finalmente dije, bueno, ¿qué tal? ¿Qué malo puede pasar? Lo subí a YouTube, lo subí a Udemy, lo subí a otras plataformas que ya ni me acuerdo su nombre. Y resulta que al día de hoy tengo más de 30.000 estudiantes inscritos a estos cursos. Claro, son cursos gratis, pero también un número súper grande para ser un curso hecho por mí, ¿cierto? No es que yo sea alguien especial ni nada, y de pronto pum, tanta gente mirando esta cosa, es porque o faltaba algo así, o les gusta mucho como yo enseño. Así que, viendo el interés que había en el curso de Dominando WordPress sin programación, que era un curso gratuito, dije, oye, ¿qué tal si hacemos un curso un poquito más avanzado enseñando todo lo que yo he dicho, todo lo que yo he aprendido y todo lo que yo hago a la hora de trabajar con clientes para crear mis propios temas WordPress? Así que lancé este curso y con re pocas expectativas, y curiosamente se vendió súper bien. Súper bien para mis estándares, ¿cierto? Probablemente si le preguntes a uno de la gente súper cool que vende cursos en internet, te van a decir, oye, esto fue un completo fracaso, vendiste $2.000, eso no es la gran cosa. Para mí en aquel momento sí fue gran cosa, porque tenía 0 expectativas, y de 0 a 2.000, oye, enorme. Así que esto me hizo darme cuenta de que aquí hay algo importante, aquí hay algo a lo cual yo puedo sacarle provecho, y algo con lo cual yo lo pasaba bien. Me empezó a gustar esto de hacer videos, de hacer cursos, de hacer lecciones. Y finalmente en épocas más recientes dije, oye, ¿qué tal? Hagamos un curso sobre el tema que a mí más me importa. Hasta ahora simplemente venía hablando de WordPress, hablando de código, porque yo asumía que el público que me estaba siguiendo eran diseñadores que ya sabían diseñar y que les faltaba integrar la parte web. Y en eso me empecé a ir por las ramas y terminé siendo conocido como el tipo WordPress. Y yo en el fondo no soy el tipo WordPress, soy un diseñador que aprendió a usar WordPress. Así que en el año 2015 parece, fue que dije, ya hagamos un curso de diseño, porque finalmente puedo enseñar WordPress, puedo enseñar HTML, pero donde yo más brillo finalmente es en el diseño. Así que saqué este curso de diseño efectivo de sitios web y realmente funcionó súper bien, porque aquí no solamente era un curso de diseño, sino que además tenía un montón de revisiones, interacciones y cosas súper interesantes que me hicieron sentir súper orgulloso. Al día de hoy es el curso del cual me siento más orgulloso de haber creado. Entonces, como puedes ir viendo en esta línea histórica, pasé de ser el tipo que ocupa todo su tiempo en pensar creativamente sobre los dibujos, me terminé convirtiendo en el tipo que
dedica todo su tiempo libre a pensar sobre creatividad a la hora de crear cursos en línea y compartir su experiencia con otras personas. Es todo esto, ¿cierto? Al mismo tiempo en que me dedico de día a trabajar con clientes. El tema de trabajar con los cursos en línea hasta el momento de hoy no es todavía mi actividad principal. Espero que en algún momento lo llegue a hacer, no lo niego, pero todo esto son cosas que hacía en las tardes. Y no me quedé conforme con eso porque se me ocurrió, oye, ¿qué tal si hacemos un show en YouTube llamado Huevos Revueltos? Y se me ocurrió esta idea de, bueno, hagamos unos huevos revueltos y simulamos que tomamos desayuno juntos y reflexionamos sobre algún tema en particular. Así que así fue como nació Huevos Revueltos. Que algunos me han dicho, oye, qué bueno este show de Huevos Revueltos, ojalá que vuelva. Ya lo he decidido que probablemente no vuelva. Actualmente lo reemplacé por una cosa un poquito más sencilla, pero también dentro de la misma línea, llamada Estilo Libre, que probablemente si ves mi canal los días viernes has visto ese tipo de videos, pero aquí yo decía, bueno, ¿cómo hacer un show en internet? ¿Cierto? Debe ser una cosa súper difícil, tener cámaras, luces y todo ese asunto. Pero para alguien que tiene trastorno creativo compulsivo no es problema, porque uno, cuando tiene la necesidad de crear, simplemente usa lo que tiene a la mano. Y fíjate que esta es una foto que sacamos un día que estábamos grabando capítulos. Mi amigo Pablo me vino a ayudar a grabar. Y fíjate la precariedad con la que grabamos. Tenía 2 luces para iluminar al sujeto que era yo, pero son luces de escritorio, digamos, no es que sea algo muy producido. Y fíjate que el atril para el micrófono son 2 tarros de pintura usados. De hecho, lo más precario todavía es que para que la paila de huevos se vea que tiene mucho huevo, lo hacemos y hacemos que todos los huevos queden cercanos a la parte que sale en la pantalla y que el otro lado quede vacío, simplemente para que se vea que hay harto que invertimos hartos huevos en hacer la producción. Así que finalmente no es uno tendería a pensar de que para hacer un show online se necesita cosas súper potentes, pero realmente uno aprende a crear con lo que tiene a la mano. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo así. No es que la cosa haya cambiado mucho. Pero eso no es todo. No conforme con trabajar como independiente con varios clientes al mismo tiempo, no conforme con haber creado varios cursos en línea, no conforme con hacer un show semanal llamado Huevos Revueltos, se me ocurrió en octubre del 2016, creo, ¿qué tal si durante el mes de octubre publico un tutorial de WordPress todos los días de 10 minutos? Y así fue como se me ocurrió esta idea de WP 1030. Un tutorial de 10 minutos por 30 días todos los días. Y esto fue súper potente porque a la gente le gustó un montón, sobre todo porque era gratis. Y al final de estos 30 días, lo que yo hice fue decir, bueno, si te gustaron estos tutoriales, ahora se van a borrar hasta que el proyecto vuelva. Pero si quieres seguir teniendo acceso a estos 30 tutoriales, lo que puedes hacer es comprar mi curso de creación de temas WordPress y vas a tener acceso de por vida a estos tutoriales. Y realmente funcionó. Aquí tuve un montón de ventas. Debe haber, de nuevo, probablemente van a haber personas que te digan, oye, pero eso no es nada. Pero para mí fue algo valioso sacar $3,000 de más o menos de ventas durante este periodo de los 30 días de WP1030. Así que para mí fue un éxito rotundo. Fue tan rotundo el éxito que un día se me ocurrió y dije, oye, ¿y qué tal si este mismo modelo de compartir algo gratis y que al final de compartir esto gratis vendemos algo, lo trasladamos a otro contexto? Y se me ocurrió esta idea del Congreso del Profesional Independiente, en donde dije, vamos a estas alturas yo ya conocía a varias personas influyentes en el mundo del freelance en español y dije, ¿qué tal si los invito a todos a que cada uno dé una pequeña charla acerca de cómo trabajar como independiente, acerca del negocio de trabajar como freelance?
Y finalmente vendemos, lo dejamos gratis durante un día y después de ese día lo vendemos para que las personas que paguen tengan acceso permanente. Bueno, este fue un completo fracaso porque nadie finalmente terminó comprando esto. De hecho, creo que una persona compró a $10 o $15, que finalmente me dio hasta vergüenza repartir eso con las personas que habían decidido participar conmigo. Ahora, a estas alturas, la idea de trabajar como independiente y utilizar mi creatividad para crear este tipo de cosas como cursos en línea o proyectos como WP1030, ya se empezaba a sentir como trabajo. Así que dije, bueno, por un tiempo me había olvidado, había dejado de lado esto del dibujo, pero dije, ¿sabes qué? Voy a retomarlo porque ya empecé a sentir que necesitaba hacer algo solo por placer. Ya las cosas se empezaron a sentir como si fueran trabajo. Sobre todo por lo que te decía anteriormente, que el congreso, por ejemplo, fue un fracaso. Así que dije, no, tengo que resucitar esto. Ese espíritu creativo, el trastorno creativo compulsivo empezó a picarme y no, tienes que crear algo. Y empecé a subir empecé a hacer dibujos todos los días y empezar a subirlos a mi Instagram. No porque quisiera mostrarlos, no porque quisiera hacerme famoso o conseguir clientes, sino para simplemente tener una bitácora y hacerme un autoseguimiento de que, mira, hace tanto tiempo que no publicas un dibujo, hace tanto tiempo que no dibujas, y es momento de ponerte al día, ¿cierto? Y a partir de esto surgieron algunas ideas de algunos cómics que tengo en mente para construir, pero ya eso es harina de otro costal. Y en el 2017 se me ocurrió juntarme con mi amigo Sergio Sala y dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a ofrecer servicios de diseño en inglés para gente de Estados Unidos principalmente? Y creamos esta marquita que se llama Flying Bison, que le pusimos ese nombre porque ambos somos fanáticos de Avatar, la leyenda de Aang, y Aang vuela en Appa, que es un bisonte volador, y dijimos, bueno, encontremos algo que nos guste a los dos y a los dos nos gusta Avatar, entonces nos llamamos Flying Bison. Claro que el logo es un poco diferente, inventamos un bisonte que tiene una hélice en la espalda. ¿Por qué? No sé, pero es más bonito, más interesante. Y lo que se me ocurrió fue, bueno, tomemos frases que a los dos nos gusten, ¿cierto? Frases creativas de gente inspiradora, y convirtamos esas frases en diferentes posters, los ponemos en Instagram y a la gente le va a encantar y nos vamos a hacer famosos en 30 días. Finalmente no pasó nada de eso. Sí pasó que la gente que lo veía decían, oye, estos posters están magníficos, están muy buenos, pero no pasó eso de hacerse famoso, ni con suerte llegamos a tener 100 y tantos seguidores, un poquito más, un poquito menos, pero no fue la gran cosa. Sí fue un éxito desde el punto de vista creativo. Creo que estos que se ven en pantalla son algunos que yo diseñé y por lo menos creativamente me sentí súper contento de hacerlos, pero en términos del éxito que esperábamos no fue ni de cerca. Así que, ya que te he contado harto acerca de mis proyectos creativos y de las cosas que se me ocurren, aquí podemos ver una lista de algunos, sabiendo que hay un montón que ignoré en el camino, pero no quiero tampoco tenerte aquí hablando de mí sobre las cosas que yo hago por horas y horas. Y lo más interesante es que si hago una lista de todas las cosas que te mencioné, vamos a notar que las cosas que me dan más placer creativo no necesariamente son las cosas que me dan más crédito económico, no son las que tienen los mejores resultados o las más exitosas. Por ejemplo, si miramos las cosas que tienen corazón, vamos a ver que no necesariamente son las que traen dinero. Lo pasé súper bien dibujando cuando adolescente los sábados en la noche, porque lo hacía sin ningún objetivo más que simplemente dibujar. Creando el disco de Frankenstein con mi sobrino fue lo máximo para mí, pero no trajo ningún rédito económico, fue simplemente por el gusto de hacerlo. El cómic Confesiones, Huevos Revueltos, por ejemplo, o hacer los posters de Flying Bison, que como te decía fue un fracaso desde el punto de vista técnico, pero sí fue algo que me encantó hacer
porque fue un desafío creativo súper interesante. Y hay cosas que me lo pasé re bien haciéndolo, como por ejemplo el curso de HTML y CSS, que... este es un detalle que olvidé mencionarte. Aquí aparece como que dejó dinero, pero la historia que te conté era que no dejaba nada de dinero, ¿cierto? Que fue un fracaso. Bueno, aquí tiene la bolsita de dinero porque como fue un fracaso, quedó ahí simplemente, pero yo encontré que el contenido era bueno, así que un par de años después reconstruí el mismo curso, lancé una versión 2.0 y esa sí fue un éxito al mismo nivel del curso de temas WordPress y del curso de diseño. Son cosas que han funcionado re bien, pero no necesariamente las más satisfactorias desde el punto de vista creativo, emocional o de lo bien que me hicieron sentir a mí. Así que creo que esa es la principal lección de este tema. Saber que las cosas que a uno le gustan o las cosas que a uno más le hacen feliz no necesariamente son las que traen el mayor dinero. Así que hay que tener cuidado con simplemente buscar el dinero, porque si eres alguien con el mismo nivel de deseo creativo que yo, primero creo que hay que buscar la creatividad y eventualmente te vas a topar con algún que otro proyecto que te deje créditos económicos. Así que lo que quiero compartir contigo ahora, a partir de toda esta historia, son algunas lecciones que yo he aprendido a partir de esta historia, a partir de toda esta seguidilla de proyectos creativos. La primera lección que quiero contarte tiene que ver con la dependencia económica. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué significa esto? Es que creo que alguien que tiene trastorno creativo compulsivo como yo, jamás en su vida debería depender necesariamente económicamente de sus proyectos creativos. Porque pueden pasar cosas como las que a mí realmente me pasaron. Como puedes ver que en el curso de HTML y CSS, en el Congreso del Profesional Independiente y en los posters de Flying Bison, yo hice una tremenda inversión de tiempo. Hice una tremenda inversión creativa y invertí incluso plata en algunas de estas cosas para que finalmente el resultado fuera un fracaso rotundo. Así que si tienes una idea creativa, algo que no has probado todavía, no dependas económicamente de aquello, porque podrías terminar como yo preguntándote finalmente, ¿seré weón? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no pude simplemente trabajar como alguien normal o seguir mi propio ejemplo y trabajar en algo que ya sé que funciona? ¿Por qué tenía que irme creando algo diferente, algo nuevo? Bueno, es importante saber que los proyectos creativos, cuando estás haciendo algo diferente, tienen una chance del 50% de fracasar y del 50% de ser un éxito. De hecho, diría yo más bien que tiene una chance del 50% de fracasar, del 20% de tener éxito y un 30% de ser algo ahí reguleque. Así que no dependas, si se te ocurre una idea súper genial, no dependas necesariamente de que este proyecto genere dinero. Hazlo nuevamente, como te decía, por la creatividad, y si deja réditos económicos, genial. Entonces la próxima vez que lo hagas podrías quizás ahí tomarte más en serio el depender económicamente de aquello, pero algo que ya está aprobado. Segunda lección: artista o sirviente. Es importante que definas cómo te gustaría ejecutar tu creatividad. En mi caso, déjame explicarte qué significa este concepto de artista o sirviente. Hay un video de Estilo Libre en donde hablo un poquito más en detalle acerca de esto, pero artista para mí es alguien que, o en este contexto, para mí es alguien que se recluye en su taller, construye algo con sus propias manos, con la parte del cuerpo que utilice para crear aquello que llama arte, y finalmente, cuando ya está listo, se me cayó el lápiz. Finalmente, cuando ya está listo, sale al mundo y dice: mundo, aquí está lo que he creado, tomen. ¿Qué es lo que hace un sirviente? Un sirviente está al servicio de otra persona u otras personas. Por lo tanto, escucha lo que esas personas necesitan, construye lo que esas personas necesitan y luego se los entrega. En mi caso, yo soy diseñador porque como diseñador estoy al servicio de otras personas. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque no me ofenden cosas como esta.
cuando entrego un diseño y el cliente me dice, no sé, no me gusta, se ve muy simple, métele más diseño, no me afectan personalmente porque yo no estoy asociándome mi propia identidad a ese trabajo. Sin embargo, con los dibujos sí me afecta. Por lo tanto, si eventualmente quisiera ofrecer algo de dibujo, tendría que ser a modo artístico. No me ofendería crear algo y que el mundo entero no le gustara, lo entendería, pero el proceso creativo se quedó conmigo, el proceso completo salió de mí, ¿cierto? Mientras que el diseño puedo asumirlo como algo no tan directo, no tan personal. Así que es importante definirte. ¿Eres un creativo que funciona como artista o un creativo que funciona como sirviente? O de las líneas que tú puedes ofrecer, ¿cuáles vas a ofrecer como artista y cuáles vas a ofrecer como sirviente? Es importante tener eso claro porque si lo mezclas puedes terminar realmente odiando tu trabajo. Y esto es precisamente lo que me pasó cuando dibujé este cómic para la chica que quería la historia de su novio. Yo siempre he dibujado cosas que quizás a ti te parezcan aburridas, quizás a otros no les gusten, pero por lo menos yo, que soy quien los dibuja, quien escribe estas historias, puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a escribir esta historia porque me parece una historia interesante, a mí por lo menos. Voy a dibujar esto porque a mí me parece interesante. Pero ¿por qué tengo que dibujar la historia de un tipo que simplemente trabaja en un banco y le gusta jugar fútbol? ¿Qué tiene de interesante eso? Para mí nada. Era súper desagradable dibujar eso. No porque no quisiera, no porque ella me cayera mal, no porque él fuera una mala persona. Simplemente porque yo a la hora de dibujar me comporto como un artista. Mientras que a la hora de diseñar puedo sin mayor problema comportarme como un sirviente. Espero que se haya entendido el punto. La otra lección que creo que es importante es tener tiempo creativo. Si eres una persona como yo, vas a, como te decía, aunque estés estudiando, trabajando y estés casado, tengas hijos, en algún momento vas a tener este deseo de hacer algo creativo y vas a encontrar la forma y vas a robarte tiempo de algún lado para poder realizar tus cosas creativas. Así que es mejor prevenir esto, prevenir que este deseo creativo se intervenga en tu vida y te vaya a traer algún problema. Y creo que lo mejor es ya considerar en tu horario diario, en tu horario semanal, un tiempo dedicado a algún proyecto creativo, ya sea dibujar, ya sea tocar música, componer música, escribir poesía, lo que sea que te guste hacer. Creo que es importante considerar un tiempo creativo, porque de lo contrario, tú misma vas a robarte ese tiempo de otro lado. Quizás te lo vas a robar de pasar tiempo con tus hijos, quizás te lo vas a robar de tiempo que necesitas dedicar al trabajo, quizás te lo vas a robar de tiempo que deberías estar con tu familia, bla, bla, bla. Dedícate a tener un tiempo creativo específico antes de que tengas que robarte ese tiempo de otro lugar. Otra lección importante es que es importante que uno lea o que uno conozca experiencias o aprenda lecciones de otras personas. En este caso tú estás escuchando las lecciones que yo te estoy diciendo, pero yo, como te decía al principio, no soy nadie especial, nadie que valga la pena escuchar. Pero hay dos libros que a mí me han servido en este contexto y que me gustaría recomendártelos. El primero y el más importante para mí, por lo menos, es La Guerra del Arte de Steven Pressfield, que es un libro súper potente en donde él habla desde qué es lo que significa ser un creativo y cuál debería ser nuestro enfoque de vida a partir de ser un creativo. Él sabe que hay fuerzas que se oponen a que nosotros podamos desarrollar nuestra creatividad y le pone un nombre incluso a esa fuerza, le llama la resistencia y nos cuenta cómo nosotros podemos superar esa resistencia. El libro está en español, aquí yo encontré la portada en inglés, pero me lo compré en Amazon y está en español, así que te lo recomiendo. Yo me lo compré en Amazon para Kindle, sí. Y también hay otro libro que es más o menos similar, pero con un toque un poquito más femenino, que es de la autora Elizabeth Gilbert, que quizás alguno de ustedes la conozca porque ella escribió Comer, Rezar, Amar, ese libro que después se convirtió en película. Bueno, ella escribió este libro que se llama Big Magic o La Gran Magia, supongo, en donde habla acerca de cómo vivir una vida siendo creativo.
bien interesante. Es más o menos parecido a la Guerra del Arte, pero contado a modo de historia y un poquito más amigable, si se quiere, un poquito más femenino también. Ahora, lo más importante es que si tú no tienes trastorno creativo compulsivo, te recomendaría que no desees ser como nosotros. ¿Por qué? Porque de lejos, ser una persona que tiene tantas cosas, tantos proyectos creativos al mismo tiempo, se ve glamoroso. Si miras el listado que te mostré antes, en donde están listados todos los proyectos creativos de los que te hablé, uno podría decir, oye, este tipo, fíjate todo el tiempo que tiene libre para poder dedicar a estos proyectos, fíjate todos los cursos que ha sacado, debe ser un tipo muy exitoso, debe irle súper bien. Pero no es siempre el caso. Por ejemplo, muchas personas me hablaron sobre el Congreso de Profesional Creativo, que le decían que les parecía una idea estupenda de que cómo se me había ocurrido, que debe haberme ido súper bien, y la verdad es que, como te dije, fue básicamente un fracaso desde ese punto de vista. Fue un éxito creativo, ¿cierto? Para mí fue un éxito haber podido contactar con un montón de personas que confiaron en mí, bla, bla, bla. Pero fue un fracaso porque finalmente no fue un éxito comercial. Entonces, recuerdo una vez que me llegó un correo de una persona que me decía literalmente, oye, Francisco, si yo hiciera lo que tú haces, eso te alcanza para vivir en la dehesa, manejar un Jaguar y viajar a Europa todos los años. Y yo le decía que absolutamente no. En primer lugar, porque a mí no me gusta la dehesa. Si fuera por mí, me iría a vivir al sur, a Valdivia, a Villarrica. No me gustan los autos. Si pudiera, andaría para todos lados en bicicleta. Y tercero, si tuviera la oportunidad de viajar así, preferiría viajar a Asia antes que a Europa. Todos los meses. Así que descubrí en primera instancia que teníamos una visión de mundo bastante distinta. Pero ese correo dejaba en evidencia que desde lejos como dicen, el pasto en la acera del frente siempre es más verde. Es fácil ver que una persona saca tantos proyectos creativos y pensar que es un éxito y que le va súper bien, pero no siempre es así. La foto que estamos viendo es de Jamiroquai, uno de mis cantantes favoritos, y que él colecciona autos, así que por eso la puse, ya que la pregunta incluía un Jaguar o un Ferrari, no sé. Pero sí, es fácil confundirse y pensar desde lejos que las personas que tienen tantos proyectos creativos son exitosos económicamente, pero no es necesariamente el caso. Además, si eres alguien como yo, no te queda más opción que simplemente crear cosas y darle y llevarlas a la vida. No es que simplemente yo haya decidido, mira, quiero que me vaya súper bien, quiero tener un montón de plata, así que voy a lanzar este proyecto creativo, este otro y este otro. No, es simplemente porque uno no se aguanta. Es como el fumador que no se aguanta de agarrar un cigarro y fumarlo. Bueno, uno no se aguanta de tener una idea aquí dándote vueltas y no convertirla en algo real. Así que no trates de ser como nosotros. Lo mejor que puedes hacer, como nosotros. Supongo que hay más gente como yo. Pero no sé. No te dejes llevar por el espejismo que se construye al mirar desde lejos. Ahora, pareciera que estoy diciendo algo terrible y que ser alguien que tiene tanta necesidad creativa es más bien un problema. No, al contrario, es algo súper que me ha dado un montón de placeres. No me ha dado el placer de tener mucha plata, ni de tener Ferraris, ni de ser exitoso, reconocido y famoso, pero sí hay pequeños placeres que he disfrutado bastante. Entre ellos, te voy a mostrar algunos. Cuando yo trabajaba en el diario, por ejemplo, mi rol principal era el de diagramar y diseñar las páginas. Pero de pronto se dieron cuenta de que yo también podía dibujar y empecé a hacer dibujos. Y para mí fue súper interesante y fue mucho más llenador ver que de pronto algunos dibujos míos salían publicados en el diario y tenían distribución a nivel nacional.
O sea que habían miles de personas a lo largo del país que vieron el dibujo de este prepucio que hice para este periódico, cosa que nunca antes había ocurrido. Así que es un pequeño placer y creo que nadie más sabe lo que se siente. A ver, díganme, ¿cuántos de ustedes han dibujado un prepucio que se haya distribuido a nivel nacional? ¿Cierto? Creo que somos pocos los que tenemos ese privilegio. Pero sí, para mí es un placer importante haber podido construir ilustraciones que se distribuyeron a ese nivel. Otros pequeños placeres que tal vez en algún otro contexto serían terribles para algunas personas, pero este dibujo, por ejemplo, yo lo hice para el diario, que finalmente por razones de editorial finalmente no se decidió publicar, así que yo simplemente lo agarré y lo puse en mi blog, que cuando era el blog de dibujos. Y un día fui a visitar a una tía y vi que en su refrigerador tenía pegado un imán con sobre una ferretería con su teléfono, bla bla bla. Y fíjate que tenía exactamente el mismo dibujo. Por alguna razón, algún diseñador o alguna persona de la imprenta llegó a mi sitio, agarró exactamente ese mismo dibujo y lo puso en esta ferretería Jawel. Obviamente no me voy a enojar, este caso no es, si bien es un plagio, es un uso inapropiado de una imagen que yo hice, no me voy a enojar porque es una ferretería de barrio, ¿cierto? Pero sí fue súper gracioso y placentero ver que, oye, espérate, no solo a mí me gustó esto, sino que hay más gente a la que le gustó. Pero finalmente estas son cosas superficiales, porque al final del día lo que a mi juicio más importante ha ocurrido a partir de ser esta persona con tantas necesidades creativas de estar construyendo algo nuevo siempre, es que me dio la oportunidad de conocer a gente igual de loca que yo. Y en este caso la foto representa a Natalia y a mí, que finalmente compartimos este camino juntos, terminamos casándonos hace casi ya 10 años y seguimos en esto juntos, y probablemente van a ser muchos más, porque lo más interesante es tener la posibilidad de encontrar a alguien igual de chalado que uno y compartir esta locura en conjunto. Y lo más extraño de todo, es que a pesar de no ser nadie especial, a pesar de no tener grandes logros, a pesar de que el único crédito que podría darme es esta condición con la que vivo, este trastorno creativo compulsivo, a pesar de todas esas limitaciones y a pesar de que la única diferencia es que se trata de una persona que tiene necesidades creativas, ni siquiera grandes talentos, sino la necesidad de estar creando algo constantemente, hay gente que dice, escuchemos lo que esta persona tiene que decir, y terminan invitándome a charlas y de alguna forma me han convertido en una especie de modelo a seguir por algunas poquitas personas. No quiero darme tanto créditos, son unas poquitas personas, pero me ven como alguien digno de observar, alguien digno de escuchar, y eso es algo impagable y de lo cual estoy completamente agradecido. Así que eso era todo lo que quería compartir del día de hoy. Ese ha sido el camino de la creatividad que yo he decidido tomar. Por si no lo sabes y escuchaste durante casi una hora a un tipo que no sabías quién es, mi nombre es Francisco Aguilera. Me puedes encontrar siempre en mi sitio franciscoamk.com y en cualquier red social bajo el seudónimo de Francisco AMK. Así que eso ha sido todo lo que quería compartir contigo hoy. Espero que esta charla de alguna forma te haya resultado interesante, útil, y quizás hayas sentido un poquito de identificación conmigo en esta búsqueda creativa. Y si tienes algún comentario, alguna duda o algo que quieras agregar a lo que he compartido contigo en esta charla, déjame un comentario debajo de este video y ahí vamos conversando. Por ahora me despido y nos encontramos pronto en algún nuevo video, en un tutorial, en un video de estilo libre, en alguna reflexión o en alguna otra aventura por el internet. Que tengas un bonito día. Chao, chao.